Bendiciones y saludos amigos, bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, la presentadora del podcast. Global Grace es un ministerio que se centra en enseñar la palabra de Dios, capacitar a líderes para el reino y apoyar financieramente a ministerios que atienden las necesidades de los niños en los Estados Unidos y Latinoamérica. Si desean saber más sobre nuestro ministerio, por favor visiten globalgraceministries.com. Hemos estado hablando sobre la serie de superación personal, recordando siempre que cuando un hijo de Dios habla de superación personal, lo hace con un solo objetivo, ser más como Cristo cada día. Hoy hablaremos sobre el arte de escuchar. La comunicación es un área de nuestras vidas donde siempre hay margen de mejora y crecimiento. Independientemente de lo bien o lo mal que nos comuniquemos con los demás, siempre podemos mejorar. Cuando hablamos de la comunicación solemos centrarnos en el habla. Hoy nos centraremos en el otro lado de la comunicación, lo cual es a veces nuestra área más débil. Hoy hablaremos de nuestra capacidad de escuchar. Para comunicarse es necesario que exista un intercambio de información entre dos partes. Si solo hablamos, no nos estamos comunicando. Incluso si hablamos con otras personas, si nuestro público no nos escucha, no hay comunicación. La falta de comunicación es una de las principales causas de las guerras en el mundo, los divorcios, las rupturas en las relaciones y las dificultades entre personas. Por lo tanto, si queremos mejorar o crecer, es imperativo que trabajemos en nuestra habilidad de comunicarnos. Aunque la mayoría poseemos la capacidad física de oír, muchos carecemos de la habilidad de escuchar. Algunas personas tienen la suerte de tener una capacidad natural para escuchar. Yo he sido bendecida con tener un par de amigas que son excelentes oyentes. Pero para la mayoría de las personas es más fácil hablar que escuchar. Así que hoy dedicaremos un tiempo para trabajar en nuestra capacidad de escuchar. Vayan conmigo a Proverbios 4 del 20 al 21 que dice: Hijo mío, presta atención a lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras, no las pierdas de vista, manténlas dentro de tu corazón. Y Santiago 1:19 nos dice: queridos hermanos, tomen nota de esto, todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Si tomamos en serio las palabras de Santiago y escuchamos con más atención de lo que hablamos, podremos controlar mejor nuestra ira y la ira de los demás. También aprecio el autor de Proverbios 4 que nos anima a prestar atención a lo que Dios dice, prestando atención físicamente a la palabra. El versículo nos instruye a posicionarnos de la mejor manera posible para estar atentos a lo que Dios dice, de modo que nada nos distraiga ni nos impida escuchar la voz de Dios. Por favor, tengan presentes estos dos versículos, ya que la próxima semana planeo explorar de mejor manera nuestra capacidad de escuchar a Dios. Pero por ahora, analicemos el tema de hoy. El diccionario Webster define escuchar como prestar atención al sonido. Esta definición se alinea más con la función de oír que con el acto de escuchar. En cambio, escuchar implica no solo la capacidad de oír, sino también la intención de retener y comprender lo que se escucha. Hay varias razones por las que nuestra capacidad de escuchar puede verse afectada. Creo que las 4 principales que nos impiden ser mejores oyentes, además de cualquier limitación física que podamos enfrentar, son la rebeldía, la culpa, el aburrimiento o falta de interés y la falta de comprensión. La rebelión o desobediencia es una resistencia abierta a la autoridad. A menudo conduce a escuchar de forma selecta, donde las personas solo escuchan lo que quieren oír. Por ejemplo, un niño desobediente puede hacer intencionalmente lo contrario de lo que le pide una figura en autoridad. Esta falta de comunicación no se debe a la incapacidad del niño para escuchar lo que se le dice. Su raíz es un corazón lleno de rebeldía. La rebelión en un niño a menudo proviene de la falta de conocimiento, de su inmadurez o también de dolor.
La rebelión en los adultos a menudo proviene del orgullo, la inmadurez, el temor, la falta de confianza o la vergüenza. Independientemente de por qué se manifieste la rebeldía o rebelión en una persona, su raíz es el pecado. En la actualidad yo ayudo a mis padres ancianos con las tareas que ellos ya no pueden realizar. Hace poco encontré a mi madre subida en una escalera intentando cortar una rama de un árbol que según ella golpeaba el tejado de la casa. La escalera se tambaleaba y ella la había dejado en una parte con un gran desnivel en el jardín. Cuanto más la rogaba que se bajara, más intentaba ella alcanzar la rama. Por mucho que intenté explicarle lo peligroso que era que ella estaba en esa escalera, la única razón por la cual finalmente se bajó fue el agotamiento. Como sé lo terca que es mi madre, antes de irme de la casa ese día tuve que revisar todos los armarios y el garage buscando todas las escaleras de mis papás para asegurarme de que esa escena no se repitiera. Porque sé que incluso después de explicarle detalladamente lo peligroso que eran sus acciones, mi madre no me escuchaba. Mi mamá no tiene ningún problema de audición y en el fondo sabe que tengo razón, pero a veces el orgullo, la terquedad y la frustración afectan la manera de escuchar que tenemos los humanos. La audición selectiva puede causar numerosos problemas en matrimonios, amistades y en relaciones profesionales. Muchas personas pueden mejorar su audición selectiva con técnicas como repetir lo que alguien les acaba de decir, pero a menos que se reconozca la raíz del problema, que a menudo es el orgullo o la rebeldía, el problema persistirá. Algunas personas no pueden escuchar porque no les interesa lo que otras personas tienen que decir. Muchos piensan que es indigno escuchar a personas con menos experiencia o educación o que son más jóvenes que ellos. Por favor, amigos míos, no se cierren a aprender cosas solo porque quienes las enseñan no están a un nivel que consideren ustedes digno de su tiempo o esfuerzo. Siempre podemos aprender cosas nuevas de cualquiera. Jesús nos pide que aprendamos a ser como niños, y para aprender a ser como niños tenemos que aprender de los niños. Otro reto para ser mejores oyentes es que algunas personas tienden a priorizar la expresión de su punto de vista y están acostumbradas a imponer siempre sus opiniones. Así que aunque guarden silencio mientras otras personas hablan, pueden que no estén escuchando activamente. Si solo quieres convencer a los demás de que hagan lo que quieres, podrías estar lidiando con el fruto del orgullo llamado manipulación. Tengan cuidado, mis amigos, el orgullo es como el mal aliento. Tú no sabes que lo tienes, pero todos a tu alrededor sufren por eso. Si no puedes tomarte el tiempo para escuchar a personas más jóvenes o con menos educación que tú, porque te consideras superior a ellas, tienes problemas más graves que la falta de audición o audición selectiva. Las personas humildes escuchan a los demás, incluso cuando saben que están equivocados o que dicen algo que ellos ya saben. ¿Recuerdan la regla de oro? Traten a los demás como quieren que los demás los traten a ustedes. A veces las personas necesitan ser escuchadas. No es necesario seguir las instrucciones de otros si éstas están equivocadas, pero escuchar a las personas puede transmitir respeto. Cuando escuchas atentamente a las personas, les estás diciendo: te veo, vale mi tiempo escucharte. Amigos míos, el orgullo es el pecado original. El orgullo puede cegarnos y a veces también nos puede ensordecer. Tómense el tiempo para escuchar a los niños pequeños o a los adultos mayores. Muchos adultos mayores desarrollan problemas de habla, de audición o de autoestima y dejan de hablar. ¿Para qué hablar si nadie los escucha? Otro desafío para nuestra audición es la culpa. Solía dar mucha terapia matrimonial y era evidente para mí que cuando uno o ambos cónyuges se sentían culpables, hablaban a la defensiva o se enojaban rápidamente. Las personas enojadas o culpables no pueden escuchar. Una persona enojada se preocupa por encontrar maneras de causar dolor, mientras que una persona defensiva o culpable se consume pensando en cómo evitar la verdad o cómo culpar a alguien más por sus malas acciones.
Lo último que la ira o la culpa nos ayuda a hacer es comunicarnos con los demás. La culpa nos hace escondernos como Adán y Eva se escondieron de Dios después de pecar, y la ira nos lleva a causar dolor, como cuando Caín mató a su hermano Abel. He conocido parejas que duermen en la misma cama por años, pero no se han comunicado en esos años. Uno podría estar ocultando un pecado y el otro teme saber lo que sospecha que el otro ha hecho. También conozco a personas que solo se comunican gritándose. Conocen a alguien que solo les grita a sus hijos. Esas personas sienten dolor o frustración, y como no pueden infligir dolor en otros adultos ni dejar al lado su frustración, sus hijos terminan pagando el precio de su dolor y frustración. Alguien me dijo una vez: Pastora Francis, si yo no les grito a mis hijos, no me escuchan. Cuando le pregunté a esa persona cuándo fue la última vez que se sentó con sus hijos solo para escucharlos, me miró como si le estuviera hablando de física cuántica. Amigos, recibimos lo que damos. Si nunca escuchas a tus hijos, ¿por qué esperas que ellos te escuchen a ti? No sean inmaduros al decirme que los niños necesitan escuchar a sus padres solo porque ustedes son sus padres. Uno atrae lo que uno respeta. Si respetan el dinero viene a ustedes. Si respetan a los animales, ellos vendrán a ustedes. Y si respetan a sus hijos lo suficiente como para prestarles atención, ellos también les van a prestar atención a ustedes. Sin embargo, permítanme volver atrás porque no quiero desviarme del tema. Estábamos hablando de la culpa. La culpa podría ser una razón para nuestras deficiencias auditivas. Si has pecado contra alguien y la culpa te impide comunicarte con esa persona, a menos que quieras romper esa relación, pide perdón. Si consigues que la persona te perdone, la comunicación podrá comenzar de nuevo. La culpa no te impedirá escuchar a la persona y esa persona podrá nuevamente hablar contigo. Incluso si la persona no te perdona o tarda en perdonarte, te prometo que la próxima vez que hables con ella será mucho más fácil escucharla una vez que la culpa ya haya sido disipada. Ahora bien, es difícil escuchar a alguien si te aburre o si no tienes nada en común con él o ella. Siendo honestos, debemos admitir que no todas las personas a las que conocemos son interesantes o emocionantes. Todos tenemos ese compañero de trabajo, ese vecino o esa tía a quien todos evitamos en las reuniones. Mis hermanos y yo solíamos echar suertes para saber quién sería el que se quedaría conversando con uno de nuestros tíos en las reuniones familiares. El pobre no tenía nada más que hablar que de su trabajo y su trabajo era súper aburrido. Tristemente nuestro tío falleció siendo aún joven y hasta el día de hoy todos nos sentimos un poco culpables por no haber hecho lo posible por escucharlo mientras lo teníamos con nosotros. Si te preguntas por qué debemos escuchar a gente que nos aburre, te repetiré la regla de oro. Todos deben ser escuchados. Repito, no necesitas estar de acuerdo con todos, pero a veces tendrás que mostrar el amor de Dios escuchando a personas. Entonces, ¿cómo mejoramos nuestra capacidad de escuchar cuando nos enfrentamos con personas aburridas o que no tenemos nada en común con ellos? Primero debes recordar que escuchamos y hablamos con más que solo nuestros oídos y boca. Nuestro lenguaje corporal a veces dice más que nuestras palabras. A menos que sea culturalmente inapropiado, mira a la persona a los ojos de vez en cuando. Relájate si estás sentado, manteniendo las palmas de las manos hacia arriba. Si es posible, inclínate ligeramente hacia la persona. Con esa postura le estás indicando que estás escuchando atentamente. Si el tema que comparte no te interesa, haz lo posible por cambiarlo educadamente, haciendo preguntas que los pongan en un terreno más común, como ¿a qué te dedicas? ¿O a qué dedicas tu tiempo libre? ¿Cuánto tiempo llevas en tu empresa? ¿O a qué escuela van tus hijos? Trata de encontrar algo en común entre ustedes dos. No importa quiénes seamos o a qué nos dediquemos, a la mayoría de personas les encanta hablar de sí mismas. Si intentas encontrar puntos en común 9 de cada 10 veces, lo encontrarás. Quiero decirles que a veces para ser mejores oyentes es necesario ser mejores investigadores o lectores.
A mí me encanta leer, pero admito que las revistas no son lo mío, aunque leo varias revistas. La razón principal por las que leo revistas es para tener una buena selección de temas de conversación con desconocidos. Como trabajo en la comunidad y estoy rodeada de gente constantemente, conozco gente nueva con frecuencia y he descubierto que si sabes qué preguntar, la gente piensa que eres un comunicador extraordinario. No porque compartas mucha información, sino porque eres un gran oyente. Escuchar, amigos, es un arte. Necesita practicarse, desafiarse, modelarse y mejorar en él constantemente si queremos llegar a ser buenos comunicadores. De vez en cuando mira las noticias, lee libros variados, escucha podcasts, pregunta a jóvenes y a mayores sobre lo que les interese a ellos y así nunca te quedarás sin temas de conversación con desconocidos. Ahora bien, el último reto para ser un buen oyente que compartiré con ustedes hoy es cuando hay falta de entendimiento entre las partes, no porque no quieren entenderse, sino porque hablan de una manera que no comprenden. Este tipo de malentendido se puede dar cuando uno no habla el mismo idioma que la otra persona. Pero entre más vivo, más descubro que es posible no entender a alguien incluso hablando el mismo idioma. Los cristianos, por ejemplo, somos conocidos por ser difíciles de entender para los no cristianos. En un avión una vez escuché a dos creyentes hablando y me sentí fatal por la pobre persona que tenían sentada a su lado. Era evidente que no tenía ni idea de lo que estos dos estaban hablando. Los dos creyentes compartían lo difícil que era matar a su viejo hombre. Hablaban de cómo su carne seguía luchando contra su nueva naturaleza y que aunque proclamaban victoria sobre la naturaleza pecaminosa, era difícil cargar con su cruz a diario. Compartieron que sabían que por el Espíritu Santo y su poder, su salvación estaba segura en Cristo y que día a día, al escuchar la palabra, su fe aumentaría, pero tenían un gran problema tratando de matar al viejo hombre. Sentí lástima por la persona sentada a su lado y le pregunté si entendía lo que estaban hablando. Me miró con cara de desconcierto y me dijo, yo no. ¿Y tú? Yo le dije que intentaban ser buenos creyentes. Casi me atraganto con el sándwich que estaba comiendo cuando el pobre, todavía con la cara de desconcierto, me dijo, ¿estás segura? Porque yo los oí hablando de matar a un anciano. Mis amigos, es muy fácil desconectarnos o no escuchar a alguien a quien no entendemos. Muchos matrimonios dejan de hablar una vez que uno de los cónyuges se convierte a Cristo. El que está en iglesia aprende la jerga cristiana y deja al otro tratando de entender lo que está hablando. A veces también cometemos el error de decir cosas que podrían ofender a los demás. Por lo tanto, es imperativo que al escuchar nos enfoquemos no solo por comprender, sino también por evitar leer entre líneas lo que no está ahí. Cuando leemos entre líneas, tendemos a leer no lo que alguien dice, sino lo que esperamos que dijera. Hace poco le dije a uno de mis hermanos que tenía que cancelar la cita del doctor de mi papá. Mi hermano se enfadó conmigo diciendo que sabía que no estaba haciendo su parte para ayudar a nuestros padres, pero que tenía la agenda tan apretada en el trabajo que no podía hacer más y que no le gustaba que le hiciera notar su falta de tiempo. Sinceramente no quise ofenderlo y lo último que quería era que se sintiera culpable, ya que hasta entonces él había sido quien más estaba llevando a nuestros padres a sus citas médicas. Mi hermano leyó entre líneas algo que no existía, pero yo también he hecho lo mismo. A veces recibo mensajes de texto cortos, o a veces no me mandan los textos cuando hago una pregunta, y en lugar de pensar que estas personas estaban ocupadas o que quizás se olvidaron de responder, he empezado a pensar que probablemente estaban enojadas conmigo. Cuando me responden pidiéndome disculpas por su respuesta tardía, yo ya había estado pensando por todas partes por qué estas personas estaban enojadas conmigo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando ocurren malos entendidos, ya sea porque no utilizamos el mismo vocabulario o porque leemos entre líneas invisibles? Lo mejor es nunca dar nada por sentado. Pregunta y presta atención a las respuestas que recibas. Además, por favor, sé claro
sobre lo que quieres decir y sé sincero con lo que dices. Si somos creyentes, mis hermanos, debemos ser lo que dice la Biblia. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Nuestra forma de escuchar debe ser igual. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, siempre tendemos a esperar cosas malas de nosotros mismos, de los demás y hasta de Dios. Seamos piadosos y cambiemos eso. Espera lo mejor de ti mismo, de los demás y de Dios. Porque las expectativas crean esperanza y la esperanza es el ancla de la fe. Sin fe, mis amigos, es imposible agradar a Dios. Si tenemos dudas sobre lo que alguien quiso decir, preguntémosle. Si no entendemos algo que alguien dijo, no te dejes llevar por el camino equivocado asumiendo lo peor. En cambio, pide una aclaración. Sé humilde, dile a la persona que estás haciendo lo posible por entender, pero que necesitas que tenga paciencia contigo y que te explique lo que quiso decir. Una buena forma de asegurarse de entender algo correctamente es aclarar que lo que dijo la otra persona es lo que tú entendiste. A veces, para ser mejores oyentes, necesitamos hacer preguntas, pero todo esto nos va a llevar a ser más como Cristo. Cristo es un oyente perfecto y es un comunicador perfecto. Muchas gracias por escuchar nuestro episodio hoy. Si tienes alguna pregunta o petición de oración que quieras compartir con nosotros, escríbenos a info@globalgraceministries.com.